Capítulo 1. La vida perfecta. Héctor Valdés estaba de pie en el despacho de su casa, con el teléfono en la mano, mirando fijamente la imagen de ultrasonido en la pantalla de su computadora. A sus 34 años, había construido una vida que la mayoría de los hombres envidiaban, una exitosa firma de consultoría en ciberseguridad, una hermosa casa en Bosques de las Lomas, supuestamente, un bebé en camino con su esposa de 3 años, Beatriz. «Deberías enviársela a tu hermana», gritó Beatriz desde la cocina. «Le encantará verla». Héctor sonrió, haciendo clic en el archivo adjunto. Su hermana mayor, Lía Benítez, se había convertido en una de las radiólogas más destacadas del país. Había pasado años estudiando imágenes médicas en Johns Hopkins antes de establecerse en un puesto prestigioso en Monterrey. Si alguien podía apreciar el milagro de esa imagen granulada, era Lía. Escribió un mensaje rápido: «¿Adivina quién va a ser tía?». 8 semanas. Betty y yo estamos en la luna. Héctor había conocido a Beatriz 4 años atrás en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Ella trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Era encantadora y vivaz, con cabello castaño rojizo y ojos verdes que parecían brillar cuando reía. Su noviazgo había sido un torbellino, 6 meses de citas antes de que él le propusiera matrimonio en una playa de Tulum. Su negocio, Soluciones de Seguridad Valdés, había despegado hacía 3 años cuando identificó una vulnerabilidad crítica en el sistema de pagos de una importante cadena minorista. El contrato de consultoría millonario que siguió fue el primero de muchos. Ahora, a sus 34 años, Héctor empleaba a 12 personas y tenía contratos con empresas del ranking de Expansión 500. La vida era buena, perfecta, incluso. Beatriz apareció en el umbral de la puerta vistiendo pantalones de yoga y un suéter holgado. ¿Se la enviaste ya? Héctor cerró su laptop. Se va a volver loca. Nos ha estado insistiendo sobre tener hijos durante 2 años. Tu hermana puede ser un poco intensa, dijo Beatriz, con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. Héctor había notado la tensión entre Beatriz y Lía durante el último año. Su hermana nunca había dicho explícitamente que le desagradaba su esposa, pero había una frialdad, una distancia profesional que parecía fuera de lugar en la personalidad usualmente cálida de Lía. Ella tiene buenas intenciones, dijo Héctor. Prácticamente me crió después de que mamá murió. Su madre había fallecido de cáncer de mama cuando Héctor tenía 14 años y Lía 22. Ella aplazó su admisión a la escuela de medicina un año para ayudar a su padre, Francisco Valdés, a cuidar de Héctor. Ese sacrificio había forjado un vínculo entre ellos más fuerte que el que comparten la mayoría de los hermanos. El teléfono de Beatriz vibró. Ella lo miró y rápidamente lo silenció. Tengo que ir a la farmacia. Las vitaminas prenatales. Yo puedo ir. No, necesito comprar otras cosas también. Cosas de mujeres, tomó su bolsa y las llaves. Regreso en 1 hora. Héctor la vio irse, notando lo rápido que se había movido cuando su teléfono vibró. Probablemente no era nada. Había estado estresada por el embarazo, preocupada por las náuseas matutinas y las citas con el médico. Apartó el pensamiento y volvió a su trabajo, revisando el código para una auditoría de seguridad de un nuevo cliente. 2 horas más tarde, su teléfono sonó. El nombre de Lía apareció en la pantalla. Hola hermana, supongo que viste. Héctor, su voz era apenas un susurro, tensa con una emoción que él no pudo identificar. ¿Miedo? ¿Dónde estás ahora mismo? En casa. Trabajando. ¿Qué pasa? ¿Está Beatriz ahí? No. Fue a la farmacia. Lía, me estás asustando. ¿Pasa algo malo con el bebé? Una larga pausa. Héctor podía escuchar su respiración. Podía imaginársela en su consultorio rodeada de monitores e imágenes médicas, su mente analítica procesando algo. Vete a casa. Ahora. Necesitas llevarla a un hospital. A uno diferente. La sangre de Héctor se heló. ¿Qué pasa? El bebé. Está bien, no le digas a tu esposa que hablaste conmigo. La voz de Lía había bajado aún más, urgente y dominante. ¿Me escuchas? Esto es crucial. Me estás asustando. Gritó Héctor,
poniéndose de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Escúchame con atención, dijo Lia. Ese ultrasonido que me enviaste. Necesito que me digas exactamente dónde se lo hizo Beatriz. ¿Qué clínica? ¿Qué doctor? Todo. La mente de Héctor se aceleró. El consultorio de la doctora Morales. Mónica Morales. Es una ginecóloga en Polanco. Héctor, por favor. Conozco a Morales. Asistimos a una conferencia juntas el año pasado. Lia, necesito que confíes en mí sin hacer preguntas ahora mismo. ¿Puedes hacer eso? Eres mi hermana. Por supuesto. Consigue la imagen original del ultrasonido, no una fotografía, la impresión real. Mira en la esquina inferior derecha. Debería haber un código identificador de la clínica, una marca de fecha y un número de identificación del paciente. Envíame esos números por mensaje. No llames. ¿Texto? ¿Por qué? Porque esa imagen ha sido editada, dijo Lia. Profesionalmente editada y creo. Hizo una pausa. Creo que necesitamos verificar algunas cosas antes de decir nada más. Por favor, solo haz esto por mí. Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Editada? ¿Qué quieres decir con editada? Los metadatos están mal. La resolución de la imagen es inconsistente. Héctor, llevo haciendo esto 12 años. He visto miles de ultrasonidos. Este ha sido manipulado digitalmente, la voz de Lia se quebró ligeramente. Por favor, solo consígueme esos números. Si me equivoco, me disculparé y nos reiremos de lo paranoica que soy. Pero si tengo razón. Si tengo razón, entonces tu esposa no está embarazada. Y necesitamos averiguar por qué quiere que pienses que lo está. La línea se cortó. Héctor se quedó congelado, con el teléfono en la mano, mientras la vida perfecta que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Capítulo 2. La investigación. Las manos de Héctor temblaban mientras subía las escaleras hacia la recámara principal. Beatriz guardaba documentos importantes en su buró, tarjetas de seguro, recordatorios de citas, registros médicos. Nunca había tenido razón para revisarlos antes. La confianza siempre había sido la base de su matrimonio. O eso pensaba. La impresión del ultrasonido estaba guardada en una carpeta etiquetada «Bebé». Héctor la sacó, su entrenamiento en ciberseguridad activándose mientras la examinaba con nuevos ojos. La calidad del papel era papel térmico estándar, del tipo usado en la mayoría de los consultorios médicos. La imagen mostraba lo que parecía ser un feto de 8 semanas, claramente visible contra el fondo oscuro. Fotografió la esquina inferior con su teléfono. El código de la clínica decía MHC 2891. La fecha indicaba el martes pasado. ID del paciente BW447823. Envió la información a Lia y luego se sentó en el borde de la cama, mirando la imagen. ¿Qué había visto su hermana que él no podía? Su teléfono vibró. Dame 20 minutos. No la confrontes todavía. Estoy pidiendo un favor. 20 minutos se sintieron como 20 horas. Héctor caminaba de un lado a otro de la habitación. Su mente daba vueltas a través de escenarios. Tal vez fue un error. Los errores médicos ocurren todo el tiempo. Quizás el equipo de imagen falló. Oh. Su teléfono sonó. Lia, dime, dijo Héctor. Llamé a Mónica Morales directamente. Somos lo suficientemente amigas como para que tomara mi llamada, la voz de Lia era firme ahora. Profesional. Héctor, ella no tiene ninguna paciente llamada Beatriz Valdés en su sistema. Nunca la ha tenido. La habitación se inclinó. Héctor se sentó pesadamente en la cama. Ese número de identificación de paciente. Pertenece a una mujer llamada Jennifer Velázquez, quien tuvo un ultrasonido en el consultorio de Morales hace 3 meses. Jennifer tiene 26 semanas de embarazo ahora, Lia hizo una pausa. El código de la clínica es real. La fecha ha sido cambiada. Beatriz de alguna manera obtuvo acceso al ultrasonido de otra paciente y alteró la fecha.
¿Cómo es eso posible? Trabaja en ventas farmacéuticas. Tiene acceso a consultorios médicos, conoce los sistemas, sabe cómo hablar con el personal. No sería difícil fotografiar un ultrasonido durante una visita de ventas, especialmente si se hizo amiga de una enfermera o recepcionista. La voz de Lía se suavizó. Héctor, lo siento mucho, pero hay más. ¿Más? Llamé a otros 2 consultorios de ginecología dentro de un radio de 15 kilómetros de tu casa. Pregunté si tenían a Beatriz Valdés como paciente. Ninguno la tiene. No puedo llamar a todos los consultorios de la Ciudad de México, pero... Se apagó. ¿Realmente la has visto hacerse una prueba de embarazo? ¿Has ido a alguna cita con ella? Héctor pensó en el pasado. Beatriz le había contado sobre la prueba positiva hacía 6 semanas, le mostró el pequeño palito con las 2 líneas rosas. Pero él había estado en su oficina cuando ella se la hizo. Había bajado llorando de alegría, y él simplemente le creyó. Las citas, ella siempre había ido sola. Las citas matutinas son más fáciles, había dicho. Siempre estás ocupado con el trabajo por las mañanas. Grabaré el latido la próxima vez. No he ido a ninguna cita, admitió Héctor. Siempre tenía razones por las que yo no debía ir. ¿Ha estado mostrando síntomas? ¿Náuseas matutinas? ¿Fatiga? Lo pensó. Beatriz había estado cansada. Claro. Se había quejado de náuseas un par de veces. Pero ahora que lo pensaba, nunca había vomitado realmente. Solo decía que se sentía mal. Dios mío, susurró Héctor. Hay algo más que necesitas saber, el tono de Lía cambió. Cuando estaba preguntando, siendo discreta al respecto, mencioné que estaba tratando de localizar a una paciente. Una de las enfermeras en el tercer consultorio al que llamé reconoció el nombre de Beatriz inmediatamente. ¿Por qué? Porque Beatriz fue hace 4 meses preguntando sobre una ligadura de trompas. Quería asegurarse de no poder quedar embarazada. Las palabras golpearon a Héctor como un golpe físico. Se puso de pie, necesitando moverse, necesitando hacer algo con la rabia que crecía en su pecho. ¿Por qué haría esto? Preguntó. ¿Por qué fingir un embarazo? No lo sé. Pero Héctor, necesitas ser inteligente con esto. No la confrontes todavía. Necesitamos averiguar cuál es su objetivo final. Contrataré a un investigador privado. No, Lía lo interrumpió. Eres un experto en ciberseguridad. Encuentra suciedad digital para ganarte la vida. Usa tus habilidades. Revisa sus registros telefónicos, su correo electrónico, sus cuentas bancarias. Averigua qué está planeando antes de que sepa que la descubriste. Héctor asintió, aunque Lía no podía verlo. Su conmoción se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. Había construido una carrera encontrando amenazas ocultas, descubriendo vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Era hora de usar esas habilidades con su propia esposa. Una cosa más, dijo Lía. Ten cuidado. Las personas que orquestan engaños tan elaborados suelen tener un plan mayor, y usualmente no trabajan solas. Después de colgar, Héctor fue a su oficina y cerró la puerta con llave. Abrió su software de acceso remoto, las mismas herramientas que usaba para las auditorías de seguridad de clientes. Él había configurado la red doméstica con acceso de administrador a cada dispositivo conectado a ella, incluido el teléfono de Beatriz. Le tomó menos de 10 minutos clonar los datos del teléfono de ella a su servidor encriptado. Mensajes de texto, registros de llamadas, correos electrónicos, fotos, todo. Lo que encontró en sus mensajes hizo que su sangre se helara. Había cientos de mensajes a un número guardado como D. Se remontaban a 8 meses atrás, comenzando justo después de su segundo aniversario. Los mensajes eran íntimos, sexuales, planeando encuentros mientras Héctor estaba fuera en viajes de negocios. Pero fueron los mensajes recientes los que revelaron la verdad. D. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esto? Beatriz, solo unas semanas más. Él firmará el aumento del seguro de vida este mes. Tiene que hacerlo. D. ¿Y si no lo hace? Beatriz, entonces pasamos al plan B, el accidente.
Sigo pensando que el plan B es arriesgado. Beatriz, $40 millones no es arriesgado. Vale la pena. Una vez que él no esté, estamos resueltos de por vida. Héctor se recargó en su silla, con la mente acelerada. Ella no solo estaba fingiendo un embarazo. Estaba planeando matarlo. Se desplazó a través de más mensajes, armando el esquema. Beatriz lo había convencido de aumentar su póliza de seguro de vida hacía 3 meses, citando las necesidades futuras del bebé. La nueva póliza, $40 millones, estaba programada para activarse en 2 semanas. Los mensajes sobre el accidente eran vagos pero escalofriantes. Algo sobre un viaje de senderismo que Héctor había planeado para el mes siguiente. Algo sobre hacerlo parecer natural. Abrió las fotos que ella había intercambiado con Dee y sintió que se le revolvía el estómago. El hombre en las fotos era Damián Mancebo, alguien a quien Héctor reconocía. Damián trabajaba como entrenador personal en el gimnasio al que asistía Beatriz. Era más joven que Héctor, musculoso, con el tipo de sonrisa arrogante que hacía que Héctor quisiera golpearlo. Más búsquedas revelaron registros financieros. Beatriz había abierto una cuenta bancaria separada que Héctor desconocía. Pequeños depósitos, nada que levantara banderas, pero se sumaban. Había estado desviando dinero de su cuenta conjunta durante meses. Héctor se echó hacia atrás, su mente pasando del shock al cálculo. Lía tenía razón. Necesitaba ser inteligente con esto. Ir a la policía ahora sería su palabra contra la de ella. La póliza de seguro aún no estaba activa. Los mensajes de texto sobre el accidente eran lo suficientemente vagos como para ser explicados. No, necesitaba más. Necesitaba atraparlos en el acto, documentar todo, construir un caso tan hermético que Beatriz y Damián nunca volvieran a ver la libertad. Y si iba a hacer esto, iba a hacerlo a su manera. Héctor abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Era un experto en seguridad. Sabía cómo encontrar vulnerabilidades. Sabía cómo explotarlas. Y sabía cómo poner una trampa que sus enemigos nunca verían venir. Para cuando Beatriz llegó a casa 2 horas más tarde, Héctor ya había comenzado a sentar las bases para su destrucción. Capítulo 3. Los jugadores. Beatriz entró a la casa cargando bolsas de compras, con su sonrisa brillante e inocente. Siento haber tardado tanto. Me encontré con una vieja amiga en la farmacia. Héctor levantó la vista de su laptop, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No hay problema. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? El bebé realmente me está agotando. Puso una mano sobre su estómago, un gesto que Héctor ahora reconocía como puro teatro. Creo que me recostaré un rato. Buena idea. Necesitas descansar. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Después de que ella subió las escaleras, Héctor volvió a su investigación. Había estado indagando en los antecedentes de Damián Mancebo, y lo que había encontrado era revelador. Damián Mancebo, de 28 años, tenía antecedentes. Nada grave, una detención por manejar ebrio hace 3 años, un cargo de asalto desestimado por una pelea en un bar, pero pintaba la imagen de un hombre con poco control de impulsos y gusto por el dinero fácil. Había trabajado en 3 gimnasios diferentes en los últimos 5 años, siempre mudándose después de unos meses. Héctor cruzó las fechas con el calendario de Beatriz. Ella había comenzado a hacer ejercicio en el gimnasio actual de Damián, Peak Fitness, hace 9 meses. La aventura había comenzado poco después. Pero había más. Héctor encontró publicaciones en redes sociales que mostraban a Damián con relojes caros, ropa de diseñador y ganancias de apuestas deportivas. El hombre vivía por encima de sus posibilidades, siempre buscando el próximo golpe. Era exactamente el tipo de persona que aceptaría asesinar por dinero. El teléfono de Héctor vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Víctor Hinojosa. Lía me dio tu número. Entiendo que necesitas asistencia discreta. Víctor Hinojosa. El nombre le sonaba. Héctor hizo una búsqueda rápida y lo encontró, un agente retirado de la Policía Federal y ex colaborador de la FGR que ahora dirigía una firma de investigación privada. Lía había prometido conectarlo con alguien de confianza.
Héctor llamó al número. Víctor contestó al primer timbrazo. Señor Valdés, su hermana me explicó la situación en términos generales. Lo siento mucho, la voz de Víctor era grave y autoritaria. Mencionó que podría necesitar ayuda para documentar evidencia. Soy consultor de ciberseguridad, dijo Héctor. Puedo manejar el lado digital, pero necesito a alguien que pueda hacer vigilancia física sin ser detectado. Y necesito que se haga lo suficientemente legal para que pueda ser usado en la corte. Puedo hacer eso. ¿Cuál es su línea de tiempo? Héctor explicó lo que había aprendido. El embarazo falso, la póliza de seguro de vida, el accidente planeado. Víctor escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Móvil de 40 millones, conspiración clara, premeditación. Tiene el comienzo de un caso sólido, dijo Víctor. Pero tiene razón en querer más. Necesitamos tenerlos grabados discutiendo planes específicos, audio, vídeo si es posible. Puedo instalar software de monitoreo en su teléfono remotamente, dijo Héctor. Pero necesito tener cuidado con la admisibilidad. Déjeme preocuparme por la admisibilidad. Usted concéntrese en reunir evidencia a través de medios legales. Cualquier cosa a la que pueda acceder como el dueño de casa, el titular de la cuenta conjunta, el esposo. Yo me encargaré de la vigilancia externa. Víctor hizo una pausa. Sin embargo, hay algo que debe saber. En casos como este, donde alguien está planeando su asesinato, el tiempo es crítico. Si sienten que los ha descubierto, podrían acelerar sus planes. La póliza de seguro se activa en 12 días, dijo Héctor. No creo que se muevan antes de entonces, a menos que se asusten. Tenga cuidado, señor Valdés. Juegue al esposo amoroso. No les dé ninguna razón para sospechar, ya sabe. Después de colgar con Víctor, Héctor pasó la siguiente hora configurando protocolos de monitoreo. Instaló un keylogger en la laptop de Beatriz, configuró alertas para palabras clave específicas en sus mensajes y creó un servidor seguro para almacenar toda la evidencia. Luego hizo algo que había aprendido en sus años de trabajo en ciberseguridad. Buscó el patrón detrás del patrón. Beatriz no era lo suficientemente inteligente para planear esto sola. Era organizada, seguro, pero este nivel de engaño requería a alguien con experiencia. El ultrasonido falso, el momento cuidadoso, el esquema del seguro, todo sugería que alguien había hecho esto antes. Héctor profundizó en la historia de Damián Mancebo, relaciones anteriores, exnovias. Le tomó 2 horas, pero lo encontró. Hace 5 años, Damián había salido brevemente con una mujer llamada Trini Cano en Tijuana. Trini había estado casada en ese momento. 6 meses después de que comenzara la aventura, el esposo de Trini, un rico desarrollador inmobiliario, murió en un accidente de navegación. El pago del seguro fue de 30 millones de pesos. La investigación lo había declarado accidental, pero Héctor encontró publicaciones en foros y artículos de noticias archivados donde la familia del esposo había planteado dudas. El caso se había enfriado y Trini finalmente se había casado con Damián. Se divorciaron 2 años después, con Trini quedándose con la mayor parte del dinero. Héctor sintió que las piezas encajaban. Damián había hecho esto antes. Había ayudado a una mujer casada a matar a su esposo por el dinero del seguro. Ahora lo estaba haciendo de nuevo con Beatriz, pero esta vez Héctor no iba a terminar en el fondo de un lago. Tomó su teléfono y llamó a Víctor. Necesito que investigues a una mujer llamada Trini Cano en Tijuana. Creo que nuestro amigo Damián ha hecho esto antes. Entendido. Mientras tanto, comenzaré la vigilancia mañana. Tengo una operativa que puede unirse a Peak Fitness. Acercarse a Damián. Ver qué dice cuando cree que nadie importante está escuchando. Perfecto. Y Víctor, quiero saber cada detalle de su plan. No para poder evitarlo, la voz de Héctor se endureció, sino para poder volverlo en su contra. Esa noche, Héctor yacía en la cama junto a Beatriz, escuchándola respirar. Ella se había acurrucado contra él, su mano descansando en su pecho, interpretando el papel de la devota esposa embarazada. Él pensó en el día de su boda, los votos que habían intercambiado. ¿Había sido algo de eso real, o ella había estado planeando esto desde el principio? Su teléfono vibró con un mensaje.
Víctor, encontré algo interesante sobre Trini Cano. Está en quiebra. Se declaró en bancarrota el año pasado. Damián le quitó casi todo en el divorcio. Héctor sonrió en la oscuridad. Así que Damián tenía un patrón. Seducir a mujeres casadas, ayudarlas a matar a sus esposos, tomar el dinero del seguro y luego desaparecer. Era un profesional en esto. Pero Héctor tenía algo que Damián y Beatriz no esperaban. Tenía la advertencia de su hermana. Tenía tiempo para prepararse y tenía habilidades que ellos no podían igualar. Mientras Beatriz dormía a su lado, soñando con su día de pago de 40 millones, Héctor comenzó a planear su pesadilla. La trampa estaba puesta. Ahora solo necesitaba poner la carnada perfectamente. Capítulo 4. La trampa toma forma. Héctor pasó los siguientes 3 días interpretando al esposo perfecto mientras construía su caso. Cada mañana, besaba a Beatriz para despedirse y le decía que la amaba. Cada tarde, preguntaba sobre su día y el bebé. En cada momento libre, estaba reuniendo evidencia. La operativa de Víctor, una mujer llamada Erika Macías, se había unido a Peak Fitness y se había hecho amiga de Damián en 24 horas. Sus informes eran condenatorios. El sujeto es arrogante, envió Erika por mensaje. Presumió de preparar un gran día de pago con otro entrenador. Mencionó tener una novia rica que está a punto de tener un accidente. Cita directa, algunos tipos son demasiado estúpidos para ver lo que se les viene encima. Héctor guardó todo. Los mensajes, las fotos, la línea de tiempo. Había aprendido de sus años en ciberseguridad que la clave para atrapar criminales no era solo la evidencia. Era la evidencia abrumadora. Tanta que no hubiera defensa posible. Ninguna forma de explicarlo. Víctor llamó al cuarto día. Encontré a Trini Cano. Vive en un parque de remolques a las afueras de Tijuana trabajando como mesera. La convencí de hablar. El modus operandi de Damián es consistente. Apunta a mujeres en matrimonios infelices, usualmente con dinero. Construye una relación, sugiere el esquema del seguro, ayuda a planear el accidente y luego toma su parte. La voz de Víctor se oscureció. Ha hecho esto al menos 3 veces que ella sepa. No todos terminaron en muerte. Algunas de las esposas se echaron atrás en el último minuto, pero 2 no lo hicieron. Héctor sintió frío. Ha matado antes. Trini no pudo probarlo, y yo tampoco. Los accidentes fueron limpios. Un ahogamiento, una caída haciendo senderismo. Ambos declarados accidentales, pero ella está segura de que Damián fue responsable. Víctor hizo una pausa. También dijo que Damián tiene un socio, alguien que lo ayuda a planear los accidentes. Hace que parezcan naturales. ¿Un socio? ¿Quién? Solo lo conoció una vez. Un tipo grande que trabaja como contratista. Trini pensó que su nombre era César o algo con C. Dijo que daba miedo. Ojos muertos. Hablaba de matar como si fuera una transacción comercial. La mente de Héctor se aceleró. Buscó en el sitio web de Peak Fitness y lo encontró. César Muñiz, listado como un contratista que había hecho trabajos de renovación recientes en el gimnasio. Así es como se habían conocido. Más indagaciones revelaron la historia de César Muñiz. Exmilitar dado de baja con deshonor por razones selladas en documentos clasificados. Varias órdenes de restricción de exnovias. Un patrón de violencia apenas oculto bajo una capa de respetabilidad. Así que no eran solo Beatriz y Damián. Había un tercer conspirador, alguien que realmente sabía cómo matar y hacerlo parecer accidental. Héctor llamó a Víctor. Encontré al socio. César Muñiz, exmilitar con historial violento. Necesitamos vigilancia sobre él también. Ya estoy en ello. Saqué sus registros de trabajo. Está programado para hacer algunas reparaciones en una ruta de senderismo en el Ajusco la próxima semana. La voz de Víctor era sombría. Apuesto a que ahí es donde se suponía que ocurriría tu accidente. El Ajusco. Héctor había mencionado querer hacer una caminata allí antes de que entrara el invierno. Se lo dijo a Beatriz hace semanas, dijo que sería un buen viaje antes de que llegara el bebé. Ella lo había animado, le dijo que debería ir, que el aire fresco sería bueno para su estrés.
Ahora entendía por qué. Víctor, necesito que revises el sendero. Averigua qué están planeando en él. Pero Héctor, nos estamos quedando sin tiempo. La póliza de seguro se activa en 7 días. Una vez que lo haga, podrían moverse rápido. Héctor sabía que Víctor tenía razón, pero necesitaba todo documentado, cada pieza de evidencia asegurada. Necesitaba asegurarse de que cuando esto terminara, Beatriz, Damián y César pasaran el resto de sus vidas en prisión. Esa tarde, Beatriz preparó su cena favorita, filete con papas. Estaba siendo extra atenta, interpretando a la esposa embarazada y cariñosa a la perfección. «Te ves estresado», dijo ella, sirviéndole vino. «Tal vez deberías hacer ese viaje de senderismo. Despejar tu mente antes de que venga el bebé». Héctor le sonrió, viéndola claramente por primera vez. La forma en que inclinaba la cabeza, fingiendo preocupación, la ligera ansiedad en sus ojos. Ella lo estaba empujando hacia su muerte. «¿Sabes qué? Tienes razón. Iré este fin de semana», tomó su mano. «Gracias por ser tan comprensiva». Ella se inclinó y lo besó. «Eso es lo que hacen las parejas. Nos cuidamos el uno al otro». La ironía habría sido graciosa si no fuera tan trágica. Después de la cena, mientras Beatriz estaba en la ducha, Héctor revisó el software de monitoreo. Nuevos mensajes entre ella y Damián. «Damián, está mordiendo el anzuelo. César dice que todo está listo. Beatriz, hazlo rápido. No quiero que sufra. Damián, ¿desde cuándo te importa? Beatriz, no me importa. Solo no quiero complicaciones». Héctor fotografió los mensajes, agregándolos a su creciente archivo. Entonces vio algo que hizo hervir su sangre. Fotos que Beatriz había enviado a Damián. Fotos de Héctor durmiendo, inconsciente. Fotos de Héctor en su computadora trabajando. Ella había estado catalogando sus rutinas, sus patrones, ayudándolos a planear su asesinato. Su teléfono sonó. «Lía, ¿cómo estás aguantando?», preguntó ella. «Lo estoy manejando. Víctor ha sido de ayuda». «Héctor, necesito decirte algo», la voz de Lía era vacilante. «He estado pensando en por qué nunca me agradó Beatriz. No podía poner el dedo en la llaga antes, pero ahora me doy cuenta de que me recordaba a alguien». «¿A quién?». «Una paciente que tuve hace 3 años. Una mujer que vino afirmando que había sido agredida por su esposo. Los escaneos no coincidían con su historia, pero era convincente. Casi le creí». Lía hizo una pausa. «Más tarde, descubrí que había fingido todo para obtener una orden de restricción y así poder vaciar sus cuentas conjuntas antes de divorciarse de él. Era una estafadora». «Beatriz es una estafadora», dijo Héctor, con las palabras pesadas. «Creo que lo ha sido durante mucho tiempo. Investigué su historial laboral. Ha trabajado para 7 compañías farmacéuticas diferentes en 5 años. Eso es inusual. La mayoría de los representantes de ventas se quedan con una compañía. Creo que ha estado ejecutando esquemas, mudándose antes de que alguien se dé cuenta». La voz de Lía se endureció. «Héctor, necesito pedirte algo». «Dime». «Si esto sale mal, si algo te pasa. Nada te va a pasar a ti. Pero si sucede, prométeme que te asegurarás de que vayan a prisión. Cada uno de ellos». «Héctor, prométemelo». Un largo silencio. «Lo prometo. Pero voy a estar bien. Eres la persona más inteligente que conozco. Si alguien puede burlar a esta gente, eres tú». Después de colgar, Héctor abrió su documento de planificación. El equipo de Víctor había identificado la ubicación donde se suponía que ocurriría el accidente, un sendero en un acantilado con una caída de 30 metros. César había sido visto aflojando el barandal, creando un punto débil que cedería bajo peso. Querían hacerlo parecer como si Héctor hubiera caído mientras caminaba solo. Simple, limpio, accidental. Pero Héctor tenía un plan diferente. Abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir. La trampa estaba casi completa. En 3 días, la activaría. Y cuando lo hiciera, Beatriz,
Damián y César caminarían directo hacia ella, sin darse cuenta de que la presa se había convertido en el depredador. Capítulo 5. Moviendo las piezas. A la mañana siguiente, Héctor puso en marcha la primera fase de su plan. Condujo hasta su banco y retiró 1 millón de pesos en efectivo, diciéndole al cajero que era para una inversión de negocios. Luego se detuvo en un despacho de abogados en el centro. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento, le dijo a su abogado, Miguel Huerta. Miguel, un amigo de la universidad, levantó una ceja. ¿Todo bien? Acabas de actualizarlo hace 6 meses. El bebé, mintió Héctor con fluidez. Quiero asegurarme de que todo esté protegido si algo me pasa. Por supuesto. ¿Qué cambios? Héctor había planeado esto cuidadosamente. Quiero agregar una cláusula de que si muero dentro del próximo año bajo circunstancias que luego se determinen criminales, todos los activos pasen a mi hermana Lía y se establezca un fondo para perseguir el enjuiciamiento de cualquier parte involucrada. Miguel frunció el ceño. Eso es inusualmente específico, Héctor. ¿Hay algo que necesites decirme? Solo estoy siendo precavido. Ya sabes cómo es. Nuevo bebé, nuevas responsabilidades. Quiero asegurarme de que Betty y el bebé estén protegidos, pero también que si pasa algo sospechoso, no haya motivo financiero. Héctor mantuvo su tono casual. Llámalo paranoia profesional por demasiados años en ciberseguridad. Miguel asintió lentamente. Lo redactaré hoy. Puedes firmar mañana. Perfecto. Si Beatriz supiera sobre el cambio en el testamento, pondría un obstáculo en sus planes. Pero Héctor no iba a decírselo. Todavía no. A continuación, llamó a la compañía de seguros. Necesito verificar los detalles de mi póliza, le dijo al agente. Específicamente, quiero confirmar la cláusula de exclusión por suicidio y el periodo de contestabilidad de 2 años. El agente lo vio a través de ello. La póliza tenía un periodo de contestabilidad de 2 años, lo que significaba que la compañía podía investigar y negar reclamos si se sospechaba fraude durante los primeros 2 años. La exclusión por suicidio era estándar, sin pago si el asegurado se suicidaba dentro de los 2 años de la fecha de inicio de la póliza. Pero había algo más con lo que Héctor había estado contando. Si las circunstancias de la muerte eran sospechosas, la compañía de seguros lanzaría una investigación antes de pagar. Esa investigación podría tomar meses, incluso años. Beatriz contaba con un pago rápido. No tenía idea de cuántos obstáculos estaba a punto de poner Héctor en su camino. Esa tarde, Víctor llamó. Tenemos audio. Erika usó un micrófono oculto en el gimnasio. Damián habló. ¿Qué dijo? Todo. Le describió el plan completo a ella, pensando que estaba interesada en él. El sendero, el barandal flojo, como César estaría cerca para asegurarse de que realmente cayeras. Incluso mencionó el dinero del seguro y cómo él y Beatriz iban a dividirlo. La voz de Víctor era triunfante. Lo tenemos. Y por extensión, los tenemos a todos. ¿Es admisible el audio? Erika es una investigadora con licencia y Damián estaba en un espacio público. Además, ella está dispuesta a testificar. Es sólido. Víctor hizo una pausa. Pero Héctor, necesitamos traer a la policía ahora. Tenemos suficiente para un arresto. Todavía no. Necesito que hagan su movimiento. Necesito cargos de intento de asesinato, no solo conspiración. Eso es arriesgado. Si algo sale mal. No saldrá mal. Confía en mí, la voz de Héctor era de acero. He pasado toda mi carrera pensando como hackers, anticipando ataques antes de que sucedan. Esto es solo otra brecha de seguridad, y sé exactamente cómo parcharla. Esa noche, Héctor organizó su siguiente movimiento. Durante la cena, le dijo a Beatriz que había ido al banco. Saqué algo de efectivo para el viaje de senderismo, dijo casualmente. Ya sabes, dinero de emergencia por si pasa algo. Los ojos de Beatriz brillaron. Interesada. 1 millón de pesos en efectivo, además de los 40 millones del seguro. Estaba pensando en el bebé. ¿Qué pasa si algo me sucede?
Quiero que tengas acceso inmediato a fondos, no que te quedes esperando transferencias de seguros o bancos. Se estiró a través de la mesa y tomó su mano. Voy a ponerlo en la caja fuerte. La combinación es nuestro aniversario, 0827-2022. La observó procesar esta información. Vio los engranajes girando. 1 millón en efectivo fácilmente accesible además de los 40 millones del seguro. Estaba endulzando el trato, haciendo que el riesgo valiera aún más la pena. Eso es muy considerado, dijo Beatriz, con voz suave. Pero estoy segura de que estarás bien. Eres cuidadoso. Eso espero. Pero también soy realista. Héctor apretó su mano. Te amo, Betty. Quiero que tú y el bebé estén cuidados pase lo que pase. Ella le sonrió. Y por un momento, Héctor se preguntó si había alguna culpa detrás de esos ojos verdes. ¿Algún arrepentimiento por lo que estaba planeando? Pero cuando ella se inclinó para besarlo, todo lo que vio fue cálculo. Más tarde, después de que Beatriz se fue a la cama, Héctor revisó el software de monitoreo. Como esperaba, ella inmediatamente le había enviado un mensaje a Damián. Beatriz, puso 1 millón en la caja fuerte. La combinación es nuestro aniversario. Damián, buen bono. Nos apegamos al plan. Beatriz, absolutamente. Este fin de semana. Asegúrate de que César esté listo. Damián, él ha estado listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? Beatriz, he estado lista desde que dije acepto. Este siempre ha sido el plan. Héctor miró ese último mensaje durante mucho tiempo. Este siempre ha sido el plan. Se había casado con él con la intención de matarlo. Cada momento de sus 3 años juntos había sido una mentira, una preparación para este momento. Debería haberse sentido devastado. En cambio, se sintió enfocado. Al día siguiente, Héctor se reunió con Víctor en un estacionamiento del centro. Así es como va a funcionar, dijo Héctor, sacando un mapa del ajusco. Voy a caminar hacia el sendero del acantilado el sábado por la mañana. Tendrás equipos posicionados aquí, aquí y aquí, señaló puntos en el mapa. Cuando César haga su movimiento, documentan todo, luego intervienen antes de que alguien salga lastimado. Víctor estudió el mapa. Te estás usando a ti mismo como cebo. Me estoy usando a mí mismo como prueba. Hay una diferencia, la sonrisa de Héctor era fría. Beatriz y Damián creen que están ejecutando una estafa. No tienen idea de que yo he estado ejecutando una sobre ellos. ¿Qué pasa después? ¿Cómo quieres manejar los arrestos? Simultáneos. César en el parque. Beatriz y Damián juntos. En algún lugar donde ambos estén. Quiero que lo vean venir en el último segundo, que se den cuenta de que han sido jugados. Víctor asintió lentamente. Sabes, en todos mis años haciendo este trabajo, nunca he visto a alguien voltear las mesas de la manera que estás planeando. Te dije que soy un experto en ciberseguridad. Encuentro vulnerabilidades y las exploto. La vulnerabilidad de Beatriz y Damián es su arrogancia. Creen que soy estúpido, que no veo lo que está pasando. La expresión de Héctor se endureció. Están a punto de aprender cuán equivocados están. El viernes por la tarde, Héctor organizó su preparación final. Cargó su equipo de senderismo en su camioneta, besó a Beatriz para despedirse y le dijo que saldría temprano en la mañana. Ten cuidado allá afuera, dijo ella, abrazándolo. Te amo. Yo también te amo, respondió Héctor, con palabras automáticas pero vacías. Esa noche, apenas durmió. En cambio, revisó cada pieza de evidencia, cada detalle del plan. Los equipos de Víctor estaban en posición. La policía había sido informada y estaría a la espera. Mañana, cuando saliera el sol, la trampa se activaría, y Beatriz, Damián y César pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que intentaron hacer. Héctor revisó su teléfono una última vez antes de intentar dormir. Un último mensaje de texto de Beatriz a Damián, enviado después de que ella pensó que Héctor estaba dormido. Beatriz, mañana soy libre. Mañana somos ricos. Mañana todo comienza. Héctor sonrió en la oscuridad. Mañana todo termina. Capítulo 6.
La trampa se activa. El sábado por la mañana llegó con un amanecer rojo sangre. Héctor se vistió con su equipo de senderismo, moviéndose silenciosamente para no despertar a Beatriz. Ella se removió cuando él abrió la puerta de la recámara. «Cuídate», murmuró sonolienta. «Siempre lo hago», respondió Héctor. Condujo hasta el Ajusco, su camioneta cargada con equipo de senderismo y una mochila. Víctor y su equipo ya estaban en posición, 3 puntos de vigilancia, cámaras ocultas y 2 oficiales encubiertos haciéndose pasar por excursionistas. Héctor se estacionó en el lote a las 7:30 de la mañana. Le envió un mensaje de texto a Beatriz: «Llegué. El clima es perfecto. Te amo». Su respuesta llegó al instante: «Te amo también. Disfruta tu caminata». El sendero serpenteaba a través de bosques de pinos antes de subir hacia los acantilados. Héctor se movía a un ritmo constante, su mente despejada a pesar de lo que venía. Cada 50 metros, marcaba su posición con el GPS de su teléfono, creando un rastro digital de su ubicación. La voz de Víctor llegó a través de su auricular oculto. Sujeto 1 en el sitio. César Muñiz acaba de estacionarse. Lleva lo que parecen herramientas. Copiado, susurró Héctor. El sendero se estrechaba a medida que se acercaba a la sección del acantilado. Aquí era donde César había aflojado el barandal, creando un punto débil que cedería bajo presión. Era inteligente. El barandal parecería intacto, pero un fuerte apoyo contra él enviaría a alguien cayendo 30 metros hacia las rocas de abajo. Héctor llegó a la sección y se detuvo, fingiendo admirar la vista. A través de su visión periférica, vio un movimiento en los árboles. César posicionándose. Esperando, la voz de Víctor. «Lo vemos. Te está observando. Espera a que haga contacto». Héctor sacó su botella de agua, tomándose su tiempo. Necesitaba que César se comprometiera, que hiciera algo que fuera capturado en cámara y constituyera intento de asesinato. Pasos detrás de él. Héctor se volvió para ver a César emergiendo del sendero, vestido con ropa de contratista, cargando una caja de herramientas. «Buenos días», dijo César, con voz amistosa. «Haciendo algo de mantenimiento al sendero. Tal vez quieras evitar el barandal más adelante. Es un poco inestable». Héctor sonrió. «Gracias por la advertencia. Se aprecia». «No hay problema». «Oye, se te cayó algo allá atrás», César señaló hacia abajo por el sendero. Héctor se giró para mirar, y en ese momento, César se abalanzó hacia adelante. Manos fuertes agarraron los hombros de Héctor, empujándolo hacia el barandal debilitado. Pero Héctor había estado listo. Había pasado años entrenando artes marciales, un pasatiempo que Beatriz nunca había conocido. Bajó su centro de gravedad, giró y usó el impulso de César en su contra. César tropezó hacia adelante, desequilibrado. Héctor se hizo a un lado, y César se estrelló contra el barandal. La madera se astilló con un crujido agudo. Por un momento, César se tambaleó en el borde, con los brazos girando como molinos. Héctor podría haberlo dejado caer. Una parte de él quería hacerlo. En cambio, agarró la chamarra de César y lo jaló hacia atrás del borde. «Te tengo», dijo Héctor fríamente. El equipo de Víctor irrumpió desde los árboles, con las armas desenfundadas. «¿Quieto? Manos donde pueda verlas». La cara de César se puso blanca. «¿Qué demonios?» «Estás bajo arresto por intento de asesinato», dijo Víctor, sacando las esposas. «Tienes derecho a guardar silencio». Héctor retrocedió, sacando su teléfono. Llamó a Lía. «Está hecho. Fase 1 completa». «¿Estás bien?» «Estoy bien. Mejor que bien». Héctor miró a César, quien ahora era llevado esposado. «Uno menos, faltan 2». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Beatriz se encontraba con Damián en un café que habían usado antes para sus reuniones secretas. Estaba nerviosa, revisando su teléfono constantemente. «Relájate», dijo Damián, bebiendo su café. «César sabe lo que hace». Para el mediodía,
Héctor será solo otro trágico accidente de senderismo, y nosotros estaremos libres de culpa. No puedo evitarlo. Sigo pensando que algo saldrá mal. Nada va a salir mal. Hemos planeado esto perfectamente. Damián se estiró a través de la mesa y tomó su mano. En unas pocas horas, vas a ser una viuda afligida. Luego, después de un periodo de espera respetuoso, tú y yo cabalgaremos hacia el atardecer con 40 millones. Beatriz sonrió, relajándose ligeramente. ¿Realmente crees que es tan fácil? Siempre ha sido tan fácil. Confía en mí, lo he hecho. La puerta del café se abrió. El detective Eric Torres entró, seguido por 3 oficiales uniformados. Damián los vio primero. Su cara palideció. Necesitamos irnos ahora. Pero era demasiado tarde. El detective Torres se acercó a su mesa, con la placa fuera. Beatriz Valdés, Damián Mancebo, ambos están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. La taza de café de Beatriz se deslizó de su mano, rompiéndose en el suelo. ¿Qué? No, debe haber algún error. Ningún error, señora. Hemos estado escuchando sus conversaciones durante la última semana. Tenemos mensajes de texto, conversaciones grabadas y, desde hace 30 minutos, tenemos intento de asesinato en cámara. Torres asintió a los oficiales que avanzaron con las esposas. Tienen derecho a guardar silencio. Damián se lanzó de su silla, tratando de correr, pero un oficial lo derribó antes de que diera 3 pasos. Beatriz se quedó congelada, su mente claramente corriendo, tratando de entender cómo había sucedido esto. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó ella, con voz pequeña. Héctor está. Su esposo está bien, dijo Torres fríamente. Mejor de lo que usted va a estar por mucho tiempo. Mientras sacaban a Beatriz y Damián esposados, Héctor se estacionó al otro lado de la calle en su camioneta. Había conducido directo desde el parque, queriendo ver este momento. A través de la ventana del café, los ojos de Beatriz se encontraron con los suyos. Por solo un segundo, la máscara cayó. No más sonrisas falsas, no más acto de esposa amorosa, solo rabia e incredulidad de que había sido atrapada. Héctor levantó su teléfono y tomó una foto. Luego se alejó, dejando a su esposa en manos de la policía. Esa noche, Héctor se sentó en su sala con Lía y Víctor, revisando todo lo que había sucedido. César ya está hablando, informó Víctor. Tratando de conseguir un trato. Nos ha dado detalles sobre 3 accidentes anteriores que ayudó a Damián a organizar. 2 de ellos fueron declarados muertes naturales en ese momento. Se está contactando a las familias. ¿Y Beatriz?, preguntó Lía. Ella no está hablando. Pidió abogado inmediatamente, Víctor negó con la cabeza. Pero no importa. Tenemos mensajes de texto mostrando premeditación, conversaciones grabadas, el ultrasonido falso, el embarazo falso y el intento de asesinato en cámara. La fiscalía dice que es el caso más sólido que han visto en años. Héctor se echó hacia atrás, sintiendo el peso de la semana pasada asentándose sobre él. ¿Cuánto tiempo hasta el juicio? 6 meses, tal vez. Pero con tanta evidencia, probablemente acepten un acuerdo de culpabilidad. Víctor se puso de pie. Los dejaré a ustedes 2 solos. Héctor, hiciste un buen trabajo. No muchas personas podrían haber manejado esto de la manera que lo hiciste. Después de que Víctor se fue, Lía se movió para sentarse junto a su hermano. ¿Cómo estás realmente? Honestamente, no lo sé, Héctor miró sus manos. 3 años de mi vida fueron una mentira. Pensé que la conocía. Pensé que estábamos construyendo algo real. Ella era una estafadora, una depredadora. Esto no se trata de que hayas sido engañado. Se trata de que ella fue convincente. Lo sé, intelectualmente. Lo sé, Héctor miró a su hermana. Pero aún duele. ¿Y el bebé? Dios, quería que ese bebé fuera real. Estaba emocionado por ser padre. Lía puso su brazo alrededor de él. Vas a superar esto. Y algún día encontrarás a alguien real, alguien que te merezca. Pero primero, necesitas sanar.
Héctor asintió. Gracias por advertirme. Si no hubieras detectado ese ultrasonido falso. Eres mi hermano. Siempre te cuidaré la espalda. Lia apretó su hombro. Siempre. Más tarde esa noche, solo en la casa que se sentía tanto familiar como extraña ahora, Héctor recorrió las habitaciones, viéndolas con nuevos ojos. Se suponía que aquí era donde criaría a su hijo, donde envejecería con Beatriz. En cambio, era una escena del crimen, un monumento a las mentiras. Encontró la foto del ultrasonido en el buró de Beatriz, la imagen falsa que había comenzado todo. La miró por un largo momento, luego la partió por la mitad. Mañana comenzaría el proceso de reconstrucción. Solicitaría el divorcio. Vendería la casa. Seguiría adelante. Pero esta noche, se permitió el duelo. No por Beatriz, sino por la vida que pensó que estaba construyendo. El futuro que nunca había existido realmente. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Jennifer Velázquez. La policía me dijo que mi ultrasonido fue robado y usado en un crimen. Solo quería decir que lamento que eso haya pasado y espero que esté bien. Mi bebé está sano. Espero que eso le traiga algo de consuelo. Héctor miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondió, gracias. Eso ayuda. Cuídalo mucho. Miró alrededor de la casa vacía una última vez, luego apagó las luces y subió las escaleras. Mañana sería el primer día del resto de su vida. Y a diferencia de Beatriz, Damián y César, él lo enfrentaría como un hombre libre. La trampa había funcionado perfectamente. Se haría justicia, y Héctor Valdés sobreviviría. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Las siguientes 8 semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y la lenta reconstrucción de una vida que había sido demolida. Héctor se lanzó al trabajo, aceptando 3 nuevos clientes de alto perfil que habían escuchado sobre su historia y querían a alguien que entendiera el engaño a un nivel fundamental. La fecha del juicio se fijó para principios de diciembre. La fiscal, una mujer aguda llamada Lorena Castro, llamaba a Héctor semanalmente con actualizaciones. Damián Mancebo está tratando de culpar a Beatriz, le dijo durante una llamada. Dice que todo fue idea de ella, que ella lo manipuló. ¿Va a funcionar eso?, preguntó Héctor. No con la evidencia que tenemos. Los mensajes de texto muestran que fue colaborativo. Además, encontramos evidencia de que Damián hizo esto con al menos otras 2 mujeres. La policía de Tijuana está reabriendo casos ahora, la voz de Lorena estaba satisfecha. Todos van a caer, Héctor. Los 3. Pero Héctor quería más que sentencias de prisión. Quería que entendieran lo que intentaron quitarle. Víctor ayudó a organizar una reunión con el abogado de César Muñiz. César había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 20 años, a cambio de testimonio contra Beatriz y Damián. Héctor estaba en la sala de visitas de la prisión, separado de César por un vidrio a prueba de balas. El hombre grande se veía más pequeño ahora, disminuido en su uniforme beige. ¿Por qué?, preguntó Héctor. Nunca nos habíamos conocido. ¿Por qué intentaste matarme? César lo miró por un largo momento. ¿Dinero? Eso es todo. Damián me ofreció 50.000 para hacerlo parecer un accidente. Lo he hecho antes. Son solo negocios. Solo negocios, repitió Héctor. Ibas a asesinarme, destruir a mi familia, traumar a todos los que se preocupaban por mí por 50.000 pesos. No entiendes. Cuando lo has hecho tantas veces como yo, deja de tratarse de personas. Es solo un trabajo. César se inclinó hacia adelante. Lo siento. Por lo que vale, no vale nada, dijo Héctor fríamente. Vas a pasar 20 años en una jaula. Espero que cada día se sienta como una eternidad. Se fue sin mirar atrás. Damián Mancebo se negó a reunirse con Héctor, pero su abogado dejó claro que Damián estaba aterrorizado. La evidencia en su contra era abrumadora. 2 de sus exnovias habían dado un paso al frente con historias de él sugiriendo esquemas de seguros. Una lo había grabado hablando sobre lo fácil que era fingir accidentes. Está enfrentando cadena perpetua,
le dijo Lorena a Héctor. Asesinato por encargo, conspiración, patrón de comportamiento criminal. El juez le va a lanzar todo el peso de la ley. Pero era a Beatriz a quien Héctor necesitaba confrontar. Esperó hasta la semana antes del juicio. Luego envió el mensaje a través de Lorena de que quería una reunión. El abogado de Beatriz inicialmente se negó, pero Beatriz misma aceptó. Se reunieron en una sala de conferencias en la cárcel del condado. Beatriz vestía un uniforme naranja, con su cabello castaño recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje. Se veía años mayor que la mujer con la que se había casado. «Hola, Héctor», dijo ella cuando el guardia la trajo. Beatriz mantuvo su voz neutral. Se sentaron uno frente al otro, su abogado al lado de ella, el silencio extendiéndose entre ellos. «Quería verte cara a cara», dijo Héctor. Quería entender. ¿Algo de eso fue real? ¿La boda? ¿El matrimonio? ¿Algo? Beatriz lo miró por un largo momento. Luego suspiró. ¿Realmente quieres la verdad? Sí. No. Nada de eso fue real, se recargó en su silla. Te vi en esa conferencia. Vi el reloj caro, la forma segura en que hablabas de tu negocio. Hice mi investigación. Compañía exitosa, sin familia excepto una hermana, sin hijos. Eras perfecto. ¿Perfecto para qué? Para esto exactamente. Eras mi plan de retiro, Héctor. 2 años de matrimonio, luego el ángulo del bebé, luego el seguro, luego el accidente. Su voz era práctica, como si discutiera una propuesta de negocios. He estado haciendo esto desde que tenía 23 años. Tú habrías sido mi cuarto. Héctor sintió que algo frío se asentaba en su pecho. ¿Cuarto? ¿Has hecho esto antes? 3 veces. 2 tuvieron éxito. Uno se echó atrás en el último minuto. Los exitosos me dieron unos 80 millones en total, se encogió de hombros. Pero lo gasté mal. Hice malas inversiones. Así que necesitaba otro golpe. Fue entonces cuando te encontré. ¿Los otros murieron? Uno lo hizo. Accidente de senderismo en Colorado. Muy triste. El otro fue un choque de auto. También muy triste, lo dijo sin emoción, como si leyera un reporte del clima. Tú se suponía que serías el número 3. Héctor se puso de pie, incapaz de sentarse más. ¿Cómo vives contigo misma? Fácilmente. Hombres como tú. Exitosos, inteligentes, pero solitarios. No son difíciles de encontrar. Quieren creer que han encontrado el amor. Encontrado a la indicada. Así que ignoran las banderas rojas. Ignoran sus instintos. La sonrisa de Beatriz era amarga. Tu hermana vio a través de mí inmediatamente. ¿Sabes? Podía notarlo. Pero no la escuchaste porque querías la fantasía. Así que, ¿esto es mi culpa? No, es solo cómo funciona el mundo. Depredadores y presas. Soy una depredadora, Héctor. Nací así. Tú eras la presa, ella se inclinó hacia adelante. La diferencia es que volteaste las mesas. Te convertiste en un depredador también. Y ganaste. No soy como tú. ¿No lo eres? Pusiste una trampa. Nos manipulaste. Nos usaste exactamente como estábamos tratando de usarte. Los ojos de Beatriz eran duros. La única diferencia es que tu trampa funcionó y la nuestra no. Héctor se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Tenía razón? ¿Se había vuelto como ellos al detenerlos? No, dijo finalmente. La diferencia es que yo me estaba protegiendo de personas que intentaban matarme. Ustedes estaban tratando de asesinar a un hombre inocente por dinero. No trates de hacernos equivalentes. Cree lo que quieras, Beatriz se recargó. Voy a ir a prisión por el resto de mi vida. Tú puedes caminar libre. Ganaste. Felicidades. Héctor la estudió, buscando cualquier signo de remordimiento, cualquier indicio de la mujer que pensó que amaba. Pero no había nada. Ella era exactamente lo que siempre había sido,
Una depredadora que simplemente había sido atrapada. Quiero que sepas algo, dijo Héctor en voz baja. Cada día que pases en prisión, cada mañana que despiertes en una celda, cada noche que te vayas a dormir en ese colchón incómodo. Quiero que recuerdes que te hiciste esto a ti misma. Elegiste esto y te lo merecías. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Beatriz lo detuvo. Héctor, por lo que vale, eras uno de los buenos. En otra vida, si hubieras sido una persona diferente, podría haberte amado de verdad. Héctor la miró. Pero no eres una persona diferente, y nunca lo serás. Salió, dejándola atrás. El juicio duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora, mensajes de texto, conversaciones grabadas, el ultrasonido falso, testimonio de testigos de Erika Macías, imágenes de vigilancia de Víctor y la confesión de César. La defensa de Damián Mancebo trató de argumentar que había sido manipulado por Beatriz, pero la evidencia de sus crímenes anteriores destruyó esa narrativa. Su patrón era claro. Era un cómplice en serie de esquemas de asesinato por contrato. La defensa de Beatriz trató de argumentar que nunca había tenido la intención de llevarlo a cabo, que todo era un juego de rol de fantasía con Damián. Pero los mensajes de texto sobre la línea de tiempo, el embarazo falso, la póliza de seguro, todo apuntaba a una planificación premeditada y cuidadosa. Héctor testificó durante 2 días, guiando al jurado a través del proceso de descubrimiento, mostrándoles cómo había descubierto la conspiración. El ultrasonido falso fue particularmente condenatorio. Expertos médicos testificaron que había sido alterado profesionalmente y que Beatriz nunca había estado embarazada. El 15 de diciembre, el jurado deliberó durante 6 horas. Héctor se sentó en la sala del tribunal, con Lía a su lado, mientras el jurado regresaba. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentran a la acusada, Beatriz Valdés? Culpable. En el cargo de fraude. Culpable. En el cargo de intento de asesinato. Culpable. Los veredictos llegaron uno tras otro. Cada uno un clavo más en el ataúd de Beatriz. Ella se sentó inmóvil mientras eran leídos, su cara en blanco. Los veredictos de Damián Mancebo fueron igualmente condenatorios. Culpable en todos los cargos. En la sentencia 3 semanas después, el juez Óscar Pérez no mostró piedad. Señora Valdés, usted orquestó un esquema de crueldad impresionante, dijo el juez. No solo conspiró para matar a su esposo. Hizo que la amara primero. Hizo que confiara en usted, que creyera que estaba comenzando una familia con usted, todo mientras planeaba su muerte. Este tribunal encuentra sus acciones entre las más calculadoras y desalmadas que he encontrado. Sentenció a Beatriz a 60 años de prisión, efectivamente cadena perpetua. Damián Mancebo recibió la misma sentencia, con 20 años adicionales por sus crímenes anteriores. Mientras los alguaciles se los llevaban, Beatriz miró a Héctor una última vez. Sin sonrisa, sin ira, solo vacío. Héctor no sintió nada más que alivio. Esa noche, cenó con Lía en su restaurante favorito. Se acabó, dijo Lía, levantando su copa de vino. Realmente se acabó. Lo es, Héctor chocó su copa contra la de ella. Gracias por todo. Si no hubieras detectado ese ultrasonido falso, te habrías dado cuenta eventualmente. Eres demasiado inteligente para no hacerlo, Lía sonrió. Estoy orgullosa de ti, hermanito. Podrías haberte derrumbado. En cambio, peleaste. No tenía opción. Sí, la tenías. Mucha gente simplemente habría reportado a la policía y esperado lo mejor. Tú tomaste el control. Reuniste evidencia, construiste un caso, te aseguraste de que no pudieran escapar de la justicia. Los ojos de Lía eran cálidos. Eso requiere coraje. Héctor pensó en las palabras de Beatriz en la cárcel. Te convertiste en un depredador también. Tal vez ella tenía razón en cierto modo. Había usado sus habilidades, su inteligencia, su capacidad para pensar como sus enemigos para atraparlos. Pero lo había hecho para sobrevivir, para asegurar justicia. Eso marcaba toda la diferencia. ¿Y ahora qué? Preguntó Lía. ¿Qué sigue para Héctor Valdés? Héctor miró por la ventana hacia las luces de la ciudad.
Estoy vendiendo la casa. Demasiados malos recuerdos. Estoy pensando en mudarme a Monterrey. De hecho, estar más cerca de ti. Me gustaría eso. Y voy a seguir construyendo mi compañía. Enfocarme en el trabajo por un tiempo. Tal vez eventualmente esté listo para confiar en alguien de nuevo. Sonrió levemente, pero no por mucho tiempo. Eso es probablemente sabio. Lia se estiró a través de la mesa y apretó su mano. Pero cuando estés listo, lo sabrás y serás más inteligente al respecto. Esta experiencia, tan terrible como fue, te enseñó algo. ¿Qué cosa? Que eres más fuerte de lo que pensabas. Que puedes enfrentar cualquier cosa y sobrevivir. La sonrisa de Lia era feroz. Trataron de destruirte, Héctor, y tú los destruiste a ellos en su lugar. Héctor asintió lentamente. Ella tenía razón. Había sobrevivido. Había ganado, y eso era suficiente. Por ahora, eso era más que suficiente. Capítulo 8. Nuevos comienzos. 6 meses después, Héctor estaba en su nueva oficina en Monterrey, mirando hacia el Cerro de la Silla. Soluciones de Seguridad Valdés se había expandido, abriendo esta segunda ubicación con la ayuda de Lia. Había contratado a 5 nuevos empleados, incluida la hija de Víctor Hinojosa, quien había demostrado ser brillante en forense digital. La oficina de Monterrey era elegante, moderna, y lo más importante, no tenía recuerdos de Beatriz. Su teléfono sonó. Era Lorena Castro, la fiscal. Héctor, quería darte una actualización. ¿Recuerdas cómo dije que estábamos investigando a las otras víctimas de Damián Mancebo? Lo recuerdo. Hemos obtenido justicia para 2 de ellos. Las familias de los hombres que murieron en Colorado y Tijuana están presentando demandas civiles por muerte injusta contra el patrimonio de Damián. No es que haya mucho dinero allí, pero es algo. Lorena hizo una pausa. También encontramos a otras 2 mujeres con las que estaba trabajando. Ambas están bajo custodia ahora. Tu caso abrió toda una red que no sabíamos que existía. Héctor sintió una ola de satisfacción. Bien. Todos merecen enfrentar consecuencias. Hay más. Beatriz ha estado recibiendo cartas en prisión. Las hemos estado monitoreando. Resulta que tenía una mentora, una mujer mayor que le enseñó la estafa. La policía cibernética está investigando ahora. ¿Qué tan profundo llega esto? Más profundo de lo que pensábamos. Podría haber todo un grupo de mujeres ejecutando este tipo de esquema. La voz de Lorena se endureció. Pero gracias a ti, lo estamos cerrando. No solo te salvaste a ti mismo, Héctor. Salvaste a futuras víctimas. Después de que terminó la llamada, Héctor se sentó en su escritorio procesando la información. Lo que había pensado que era una traición personal había sido parte de algo más grande. Una red de depredadores apuntando a hombres vulnerables. Pero él lo había detenido. O al menos había comenzado el proceso de detenerlo. Su intercomunicador zumbó. Señor Valdés, tiene una visita. Dice que conocía a su esposa. Héctor frunció el ceño. Hazla pasar. Una mujer en sus 40 años entró, bien vestida, con cabello oscuro y ojos nerviosos. Señor Valdés. Soy Teresa Beltrán. Necesito hablar con usted sobre Beatriz. Héctor señaló una silla. ¿Qué hay de ella? Teresa se sentó, retorciéndose las manos. Soy su media hermana. Tenemos la misma madre. No sabía sobre lo que estaba haciendo hasta que vi el juicio en las noticias. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Necesito que sepa. Ella no siempre fue así. ¿Qué quiere decir? Nuestra madre. Ella era como Beatriz. Una estafadora. Se casó 5 veces, cada esposo más rico que el anterior. Le enseñó a Beatriz todo, cómo leer a los hombres, cómo manipularlos, cómo obtener lo que quería. La voz de Teresa se quebró. Yo me negué a aprender. Me fui de casa a los 18 y nunca miré atrás. Pero Beatriz. Ella lo abrazó. Héctor se recargó en su silla. ¿Por qué me está diciendo esto?
Porque quiero que sepa que no fue su culpa. No podría haberlo visto venir. Beatriz pasó toda su vida aprendiendo cómo ser convincente. Practicó con nuestros padrastros, con familia, amigos, con cualquiera que pudiera. La voz de Teresa se rompió. Traté de contactarla a lo largo de los años, traté de hacer que dejara esa vida. No quiso escuchar. Aprecio que me diga esto, dijo Héctor en voz baja. Pero no cambia lo que hizo. Lo sé. No le estoy pidiendo que la perdone. Se merece todo lo que obtuvo. Teresa se puso de pie. Solo quería que supiera que hay personas en su familia que están horrorizadas por lo que hizo y que piensan que usted es increíblemente valiente por defenderse de la manera que lo hizo. Después de que Teresa se fue, Héctor se sentó solo en su oficina, pensando en el ciclo de depredación. Beatriz había sido enseñada a ser una depredadora por su madre. ¿Cuántas otras estaban ahí fuera aprendiendo las mismas habilidades, apuntando a los mismos tipos de víctimas? Pero él había roto ese ciclo, al menos en su propia vida. Y al hacerlo, había ayudado a romperlo para otros. Su teléfono vibró con un mensaje de Lía. Cena esta noche. Tengo a alguien que quiero que conozcas. Héctor sonrió a pesar de sí mismo. Su hermana había estado tratando de presentarle a alguien durante meses, a pesar de sus protestas. Pero tal vez era hora. Tal vez estaba listo para comenzar a confiar de nuevo, cuidadosamente esta vez, con los ojos bien abiertos. Envió un mensaje de vuelta. ¿Quién es? Lía, una amiga del hospital. Es cirujana cardíaca, divorciada, sin antecedentes penales. Ya revisé. Y ella piensa que tu historia es impresionante en lugar de aterradora. Héctor se rió. ¿Ejecutaste una verificación de antecedentes a tu amiga, Lía? Después de lo que pasó con Beatriz. Tienes toda la razón de que lo hice. Está limpia. Además, es divertida y hace la mejor lasaña que he probado. Héctor lo pensó por un momento, luego respondió, está bien, pero solo cena. Sin promesas. Lía, es todo lo que pido. 7 de la tarde en Giacomos. No llegues tarde. Esa noche, Héctor llegó al restaurante para encontrar a Lía ya sentada con una mujer de aproximadamente la edad de Héctor. Tenía cabello rubio oscuro, una sonrisa cálida y líneas de risa alrededor de los ojos. Héctor, ella es la doctora Rocío Muñoz. Rocío, mi hermano menor, Héctor. Rocío se puso de pie y le estrechó la mano. Su agarre era firme, seguro. Encantada de conocerte. Lía me dijo mucho sobre ti. Todas cosas buenas, espero, dijo Héctor, sentándose. Bueno, mencionó que casi fuiste asesinado por tu ex esposa, pero la burlaste y la enviaste a prisión de por vida. La sonrisa de Rocío era irónica. Así que, cosas complicadas, pero en última instancia impresionantes. Héctor se encontró riendo. Esa es una forma de ponerlo. La cena fue más fácil de lo que había esperado. Rocío era divertida, aguda y refrescantemente directa. Habló sobre su trabajo en cardiología, su terrible divorcio de un adicto al juego, su amor por la navegación. Lía me dijo que estás en ciberseguridad, dijo Rocío durante el postre. Eso debe ser un trabajo interesante. Lo es. Básicamente me pagan para pensar como criminales y encontrar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. Un poco como lo que hiciste con tu exesposa. Héctor hizo una pausa, luego asintió. Exactamente como eso, de hecho. Vi la vulnerabilidad en su plan y la exploté. Bien por ti, la expresión de Rocío era seria. Mucha gente solo habría sido víctima. Tú te negaste a serlo. Hablaron durante otra hora y cuando la velada terminó, Héctor se encontró no queriendo que terminara. Me gustaría hacer esto de nuevo, dijo mientras estaban fuera del restaurante. Me gustaría eso también, Rocío sonrió. Pero advertencia justa, voy a ser cautelosa. Mi ex realmente me hizo daño. Entiendo completamente. Yo voy a ser cauteloso también. Bien. Entonces seremos cautelosamente optimistas juntos, ella apretó su mano. Buenas noches, Héctor. Mientras conducía a casa, Héctor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo.
esperanza. Había pasado por el infierno. Había enfrentado traición, engaño y un atentado contra su vida. Pero había sobrevivido. Había ganado. Y ahora, lenta, cuidadosamente, estaba construyendo una nueva vida. Una basada en la verdad en lugar de mentiras, en conexión genuina en lugar de manipulación. No sería fácil. Las cicatrices de la traición de Beatriz tardarían años en sanar completamente. Probablemente siempre sería un poco reservado, un poco sospechoso. Pero estaba vivo. Era libre y tenía un futuro. Eso era más que suficiente. Capítulo 9. Círculo completo. Un año después, Héctor estaba en su oficina de Monterrey preparándose para la presentación más grande de su carrera. La Fiscalía General de la República había contratado a Soluciones de Seguridad Valdés para desarrollar materiales de capacitación sobre la recopilación de evidencia digital en casos de conspiración doméstica. Su experiencia con el caso de Beatriz se había convertido en la base para nuevos protocolos. ¿Estás listo?, preguntó Víctor Hinojosa. El exagente se había unido a la compañía de Héctor como jefe de investigaciones, trayendo décadas de experiencia al equipo. Creo que sí. Es surrealista. Convertir la peor experiencia de mi vida en algo que podría ayudar a otros. Así es como sanamos, dijo Víctor. Tomamos el dolor y lo transformamos en algo significativo. La presentación salió bien. Héctor guió al equipo de la Fiscalía a través de cada paso de su investigación, desde el momento en que Lía identificó el ultrasonido falso hasta los arrestos finales. Les mostró las técnicas de forense digital que había usado, los protocolos de recopilación de evidencia, la coordinación con las fuerzas del orden. Cuando terminó, la agente principal, una mujer llamada Cándida Martínez, se puso de pie y aplaudió. Señor Valdés, esto es exactamente lo que necesitamos. Estamos viendo un aumento en casos de conspiración doméstica que involucran fraude de seguros. Sus protocolos podrían salvar vidas. Después de la reunión, Héctor revisó su teléfono. Un mensaje de texto de Rocío. ¿Cómo salió la presentación? Héctor, genial. ¿Quieres celebrar esta noche? Rocío, siempre. ¿Tu casa o la mía? Héctor, la mía. Yo cocino. Durante el último año, su relación con Rocío se había desarrollado lenta, cuidadosamente. Ambos habían sido quemados antes. Ambos llevaban cicatrices, pero habían construido algo real, una asociación basada en honestidad, confianza y afecto genuino. El mes pasado, Rocío había conocido a sus colegas e impresionado a todos con su ingenio rápido e inteligencia. Había conocido a Lía docenas de veces. Las dos mujeres formaron una amistad cercana. Y ayer, Rocío le había pedido a Héctor que conociera a su hija adolescente de su matrimonio anterior. Se sentía como progreso, como sanación. Esa tarde, mientras Héctor preparaba la cena en su departamento, su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, señor Valdés. Soy el oficial Francisco Esteban de la Policía de la Ciudad de México. Llamo sobre Beatriz Valdés. El estómago de Héctor cayó. ¿Qué pasa con ella? Ha habido un incidente. Fue atacada en prisión ayer por otra reclusa. Está en condición crítica. Héctor dejó su cuchillo, procesando esto. ¿Va a sobrevivir? Demasiado pronto para saberlo. La reclusa que la atacó era aparentemente pariente de una de las víctimas anteriores de Damián Mancebo. De alguna manera logró ser arrestada y puesta en la misma instalación. El oficial Esteban hizo una pausa. Quería avisarle en caso de que los medios lo contacten. Gracias por informarme. Después de colgar, Héctor se paró en su cocina sintiendo nada. No satisfacción, no tristeza, no ira. Solo vacío. Beatriz había tratado de matarlo. Había planeado su muerte metódicamente, fríamente. Se merecía su sentencia de prisión. Pero esto. Ser atacada, posiblemente muriendo en un hospital de prisión. Héctor lo pensó por un largo momento, luego se dio cuenta de que no le importaba. No de una manera vengativa, sino de una manera verdaderamente indiferente. Beatriz era parte de su pasado, un capítulo que se había cerrado.
Si vivía o moría ya no le afectaba. Había seguido adelante. Cuando Rocío llegó una hora más tarde, Héctor le contó sobre la llamada. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, estudiando su rostro. No siento nada, Héctor se encogió de hombros. ¿Eso está mal? No, significa que has sanado. Rocío tomó su mano. Ya no estás definido por lo que ella te hizo. Estás definido por lo que hiciste después. Cómo te defendiste, cómo reconstruiste, cómo convertiste el trauma en triunfo. Durante la cena, hablaron sobre el futuro. La hija de Rocío estaba aplicando a universidades. La compañía de Héctor estaba considerando la expansión a una tercera ciudad. Discutieron tal vez tomar unas vacaciones juntos, tal vez hacer su relación más oficial. Estoy pensando en comprar una casa, dijo Héctor. Algo con jardín, tal vez espacio para un perro. Eso suena bien, Rocío sonrió. ¿Algún vecindario en particular? Estaba pensando en algo cerca de San Pedro. Lo suficientemente cerca para ver la oficina, pero lo suficientemente lejos para tener privacidad. Hizo una pausa. Tal vez con suficiente espacio para una novia que visite frecuentemente. La sonrisa de Rocío se ensanchó. ¿Una novia, eh? ¿Alguien en particular? Conozco a una cirujana cardíaca que podría estar interesada. Creo que ella estaría muy interesada. Rocío se inclinó a través de la mesa y lo besó. De hecho, creo que se está enamorando de ti. El sentimiento es mutuo, dijo Héctor suavemente. Más tarde esa noche, después de que Rocío se fue a casa, Héctor se paró en su balcón mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado. La traición, la lucha, la victoria, la recuperación. Hace 2 años, su vida se había desmoronado. Pero en la reconstrucción, se había vuelto más fuerte, más inteligente, más consciente. Había aprendido a confiar en sus instintos, a valorar la honestidad, a luchar por sí mismo. Beatriz había tratado de destruirlo. En cambio, lo había forjado en alguien mejor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lía. Escuché sobre Beatriz. ¿Estás bien, Héctor? Estoy genial. Mejor que genial. Soy feliz, Lía. Bien. Esa es la mejor venganza. Vivir bien. Héctor sonrió. Su hermana tenía razón. Había ganado no solo enviando a Beatriz a prisión, sino negándose a dejar que sus acciones lo definieran. Había reconstruido su vida, encontrado el amor de nuevo, convertido el trauma en propósito. Era feliz, genuina, profundamente feliz, y esa era la victoria definitiva. 3 meses después, Héctor recibió una carta de la prisión. Beatriz había sobrevivido al ataque, pero estaba permanentemente discapacitada. Pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas en una instalación médica penitenciaria. Héctor leyó la carta una vez, luego la tiró. Tenía mejores cosas en que pensar. Como el anillo que había comprado la semana pasada, guardado en el cajón de su escritorio, esperando el momento adecuado para dárselo a Rocío. Como el nuevo contrato con Seguridad Nacional, usando sus protocolos para entrenar agentes a nivel nacional. Como la casa que estaba cerrando el próximo mes, 4 recámaras, un jardín, vistas a las montañas. Beatriz Valdés era un fantasma. Un recuerdo que se volvía más débil con cada día que pasaba. Héctor Valdés estaba vivo, prosperando y construyendo un futuro que valía la pena vivir. La trampa se había activado perfectamente. La justicia se había servido, y Héctor había ganado en todas las formas que importaban. Mientras entraba a su oficina esa mañana, Víctor lo saludó con una sonrisa. Buenos días, jefe. Gran día. La FGR llamó. Quieren discutir expandir el programa a casos internacionales. Hagámoslo. Héctor se acomodó en su silla, sintiendo la satisfacción del trabajo significativo. Asegurémonos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Ese es el espíritu. Víctor se detuvo en la puerta. Sabes, cuando te conocí por primera vez, eras una víctima planeando venganza. Ahora eres un sobreviviente ayudando a otros. Eso es crecimiento real. Después de que Víctor se fue, Héctor abrió su laptop y comenzó a trabajar.
Pero primero, sacó una foto en su teléfono. Rocío riéndose de algo que él había dicho, sus ojos brillantes de alegría. Había enfrentado el mal y ganado. Había sido traicionado y sobrevivido. Había perdido todo y reconstruido mejor. La historia que había comenzado con un ultrasonido falso y la advertencia desesperada de su hermana había terminado con justicia, sanación y esperanza. Y mientras Héctor comenzaba su trabajo ayudando a entrenar agentes para atrapar depredadores como Beatriz antes de que pudieran destruir más vidas, sabía con absoluta certeza que no solo había sobrevivido, había triunfado. Y ese triunfo sabía más dulce que cualquier venganza jamás podría.